la primera reunión del Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular. El doctor Walter Mason va a hablar de riesgo cardiovascular en artritis reumatoidea, que es un especialista en este tema. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El tema es bastante grande, pero vamos a tratar de ver algunos aspectos que tienen que ver con la estratificación de riesgo, más que nada en estos pacientes, que cada vez se ven más. Para hacer una breve introducción, aterosclerosis, inflamación, placas vulnerables, esto lo recontra conocen, pero sabemos que hay placas estables y placas inestables, y que básicamente es que la placa inestable varía el estado o varía el estado de situación. ¿Y qué es, en el contexto de una placa aterosclerótica, variar el estado de situación? Bueno, es esto, es lo que conocemos, es el accidente de placa. Es cuando la placa se fisura, se lastima, se forma un trombo y terminamos con un evento. En este escenario, el del accidente de placa, la inflamación juega un rol importantísimo. Y las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoidea, de la cual estamos hablando, justamente se caracteriza por tener una inflamación muy importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la progresión de la aterosclerosis es lineal? Es decir, cada vez que pasa el tiempo, el grado de obstrucción en una arteria por la placa aumenta en forma lineal. La verdad que puede pasar esto, pero también puede pasar esto otro. Es decir, se ha visto que las placas se inflaman, se desinflaman, cicatrizan, se vuelven a inflamar. O sea, hay un proceso de idas y vueltas que terminan haciendo que, obviamente, la obstrucción va a ir aumentando con el correr del tiempo, pero acá es importante reconocer que el proceso inflamatorio dentro de la placa participa en estas idas y vueltas de la placa, haciéndola más vulnerable, menos factible de accidentarse, más factible de accidentarse. Insisto, las enfermedades inflamatorias crónicas, como su nombre lo dice, tienen inflamación y por lo tanto pueden favorecer esta progresión de una placa aterosclerótica. Hay miles de mecanismos por los cuales las enfermedades inflamatorias pueden llevar a la aterosclerosis, un montón. Les describo algunos que salieron, por ejemplo, en esta fotografía. Fíjense que acá está la R y acá está el lupus. Vamos a enfocar en la R, de lo cual vamos a hablar hoy. Por supuesto que cualquier paciente con AR puede tener factores de riesgo, obvio, digamos. De hecho, hay algunas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, que tienen más prevalencia de tabaco, que después podemos discutir si es que fuman más o que en realidad el tabaquismo es un elemento que hace que se manifieste más frecuentemente la psoriasis. Bueno, podemos estar discutiendo, pero bueno, obviamente que están los factores de riesgo convencionales. Después están los mediadores inflamatorios, TNF, interleuquinas, esto es muy característico de estas enfermedades que sabemos que van a impactar en la formación y la progresión de la placa. La acción sobre las lipoproteínas. Sabemos que las lipoproteínas cuando se oxidan cumplen un papel muy importante en el proceso del desarrollo de la placa y obviamente en este contexto la cantidad de partículas oxidadas aumenta. Y después hay inmunocomplejos que son característicos de cada enfermedad, pero que también por varias vías metabólicas y varias vías intracelulares pueden estar participando en la formación de la placa aterosclerótica. Puntualmente con la artritis reumatoidea y aterosclerosis, ¿qué conocemos? Bueno, yo les podría empezar a mostrar un montón de trabajos, porque hay, pongan en PubMed y van a encontrar listas, sábanas de trabajos que encuentran asociación entre la artritis reumatoidea y mayor riesgo cardiovascular. Yo elegí dos trabajos para resumir. El primero de ellos es uno que salió el año pasado, que en realidad, si ustedes ven, es un estudio de bases hospitalarias. Ustedes miran, un estudio de bases hospitalarias vas a mostrar, habiendo tantos. Sí, pero lo muestro porque fíjense el N, ¿no? 287.000 sujetos evaluados. Y en realidad lo que evaluó este trabajo es prevalencia. No incidencia, prevalencia. ¿De qué? De enfermedad cardiovascular. Fíjense que acá hay 4 líneas, no sé si se llegan a ver las grises, pero esto es la raza blanca y esto es el afroamericano, esto es Estados Unidos. Sujetos que no tienen enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades del colágeno. Y estas 2 líneas azules son las mismas razas, pero en sujetos que sí tienen enfermedad inflamatoria crónica. Fíjense que en cualquier grupo etario que ustedes se encuentren, sistemáticamente la prevalencia de enfermedad cardiovascular fue más elevada en el grupo con enfermedades inflamatorias crónicas en ambas razas. Y este mismo trabajo analizó, por ejemplo, por grupos de
individuos con ciertos factores de riesgo. Si ustedes agarraban a todos los que fumaban, a todos los hipertensos, a todos los diabéticos, fíjense que sistemáticamente, esto es razón de prevalencia, fue mayor en los sujetos que tenían enfermedades inflamatorias crónicas. E inclusive si agarramos a los sujetos con AR que no tenían ningún factor de riesgo tradicional, tener una enfermedad inflamatoria crónica, fíjense que en caso triplicaba la razón de prevalencia con respecto a los que no tenían esta enfermedad. El segundo trabajo que les muestro, para variar, somos cardiólogos, nos gusta hacer metaanálisis. Bien, ¿por qué? Porque tiene 14 estudios, 41.000 sujetos evaluados, y yo les podría sintetizar diciendo que tener AR implica un 48% más de riesgo de eventos cardiovasculares, un 68% más de riesgo de infarto o un 40% más de stroke. Síntesis, ¿bien? No hay duda, todos los trabajos observacionales muestran lo mismo. Los sujetos que tienen AR tienen más riesgo de evento cardiovascular. Ahora, la pregunta, de alguna manera que nos inspiró en hacer esta charla, es cómo hacemos nosotros en nuestro consultorio para estratificar el riesgo de un paciente que sabemos que tiene artritis reumatoidea. Y por supuesto que está en prevención primaria, porque si está en prevención secundaria, ya está. Está bien, estamos hablando del paciente con AR que nos llega al consultorio que no ha tenido hasta ahora un evento cardiovascular en prevención primaria. Y ahí estamos con ciertos problemas. Quizás vamos a plantear más dudas que respuestas, pero lo primero que se le viene a la cabeza, bueno, le hago un Framingham. La verdad que el Framingham, ustedes lo conocen, 1948 comenzó la corte que dio origen a este score. Primero, fíjense que eran pocos sujetos. Se hizo todo esto con 4.000 hombres y 4.000 mujeres. Y por supuesto que no se discriminó si tenías o no tenías AR. O sea que, perdón, pero usar el Framingham en principio suena como medio raro para estratificar un score de los cuales a esta gente no se la individualizó. Lo mismo pasa con el europeo. Lo pueden hacer, sí, es mucho más moderno. Se utilizaron más personas para hacer este score, tienen inclusive dos distintos, ya lo conocen, no importa. Pero la verdad es que la artritis reumatoidea tampoco está individualizada como una variable que se asocia o no con más riesgo cardiovascular. Después lo vamos a discutir, pero también deja nuestras dudas. Inclusive el nuevo score ACC 2013, el famoso score de las 4 cortes, lo mismo, digamos, no individualiza a los pacientes que tienen artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad inflamatoria crónica. El único que la nombra es el Q-RISK. El Q-RISK tiene entre sus variables, está medio borroso, pero créanme que una de las variables que uno tiene que poner en la calculadora de riesgo es artritis reumatoidea. Cuando uno se fija la fuerza de asociación de poner o no poner artritis reumatoidea es como multiplicar el riesgo por 1.4, más o menos. Entonces ustedes pueden calcular el riesgo de un paciente X, por ejemplo, un hombre de 63 años que fuma, que tiene un Castelli de 3, pero que no tiene otra cosa, y entonces el score le tira este lindo cuadrito con caritas felices y caritas enojadas, y le dice, este hombre tiene 16% de riesgo. Si ese mismo cálculo lo hacen poniendo que tiene artritis reumatoidea, bueno, en este caso aparecieron un poquito más de caras no tan felices y el riesgo aumenta a un 20%. Digamos, por ejemplo, en este caso, un paciente que entra con AR, yo lo podría haber categorizado en una categoría distinta si me guío por las clásicas categorías menos del 10, 10 al 20 y más del 20. Pero es solo un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa si vienen 200 pacientes a mi consultorio y les aplico el score europeo, el Q-RISK y por ejemplo, el americano? Esto es la cantidad de pacientes que esos scores me dicen que son de alto riesgo. Y fíjense que usando el score europeo, solo el 5% aplicó para esa categoría, 7% usando el Q-RISK y 20% usando el nuevo score de las guías del 2013. Pero acuérdense que acá usa un punto de corte de 7.5, o sea, un score más sensible de alguna manera, o sea que era obvio que el porcentaje iba a ser mayor. O sea que muy poquito de los pacientes que entran a mi consultorio con AR, si yo les aplico al menos estos scores, van a ser categorizados como alto riesgo. Este es un poquito más a favor de encontrar pacientes de alto riesgo. Es un score que utilizan en Holanda, es un score propio, Dutch Score, 720, una muestra más grande, fíjense. Acá metieron todo, prevención primaria y secundaria. 9% de ellos había tenido un evento y del resto, fíjense, la mitad tenía más del 20% por el score, pero había un 21% que tenía un riesgo moderado y un 17% que tenía
un riesgo menos del 10%. O sea, depende de dónde estés, depende qué médico te toque y depende qué score use, te va a decir qué categoría de riesgo estás, como suele pasar en la mayoría de los pacientes en prevención primaria. Fíjense este estudio coreano que me pareció interesante porque ellos lo que compararon es qué percibía el médico de su paciente en comparación a lo que el score realmente te decía que el riesgo que tenía. Obviamente en pacientes con AR. Los pacientes que eran percibidos como bajo riesgo, fíjense que un 37% en realidad eran de moderado, alto o muy alto riesgo. Y los pacientes que por score eran de alto o muy alto riesgo, 62% fueron percibidos como que eran de bajo riesgo. O sea, acá otra vez, lo que percibe el médico del paciente con artritis reumatoidea no es lo que dicen los scores, que sabemos que tienen limitaciones, o sea, estamos muy mal, estamos complicados. Este estudio también es de hace unos poquitos años, pero me pareció interesante mostrarlo porque son pacientes con AR, pero que a todos le hicieron el score de calcio coronario. No eran muchos, van a encontrar este problema. Cuando ustedes empiezan a analizar este tipo de patologías, van a encontrar que los estudios son chiquitos. Pero fíjense, si analizamos los primeros grupos, que son la totalidad, Framingham, Reynolds. Es interesante porque uno dice, Reynolds, ¿qué tenía? ¿Se acuerdan que el Reynolds tenía antecedentes familiares, pero tenía PCR? Estos tipos tienen todos PCR alto. Tipas, tienen todos PCR alto. Pero a valores mucho más altos de lo que Ritker nos decía, que de 1 a 3, de menos de 1, más de 3. Estos tienen 15, 20, 50, 30, o sea, tienen valores muy altos de PCR. Así todo, usando el Reynolds, fíjense que el 87% de los sujetos fue clasificado como de bajo riesgo, menos del 10%. El 84% si le aplicábamos el Framingham también decíamos que era de bajo riesgo, y el 72% si era por las AJA 2013. Ahora, si analizamos los sujetos que tenían un score de calcio elevado, obviamente sin saber, pero que tenían más de 300 de puntaje de score de calcio, o sea, eran sujetos de más riesgo, por lo menos clínico, también, fíjense que, perdón que no están los números, pero fíjense que 68, 59, o sea, la mayoría de los pacientes yo seguía diciendo que eran de bajo riesgo. Sabiendo que eran, o sea, no sabiendo que tenían un score de calcio alto, pero que biológicamente, evidentemente, tenían mayor riesgo. Así que no sé qué hacer, porque la verdad es que hacemos, si vemos que estamos pifiando, que los scores es difícil certificar el riesgo, vamos a ver qué dice la gente que sabe. Entonces la gente que sabe nos dice, bueno, vamos a considerar los pacientes de más riesgo. ¿Por qué? Porque sí. Pero puede venir otro y dice, no, mejor vamos a multiplicar el riesgo que vos le calculás por el score, multiplicarlo por 1.5. ¿Por qué? Porque sí. O algunos dicen, no, subirlo de categorías. Si es leve, ponerlo en moderado. Si es moderado y tiene R, subirlo a severa. O sea, como verán, son recomendaciones de expertos, recomendaciones tomadas de los pelos. Pero es lo que dice la bibliografía. De hecho, en las últimas guías del 2006, las guías europeas de manejo de las dislipemias y de prevención, que replica lo mismo, dicen considerar utilizar un factor de corrección de 1.5 para estimar el riesgo cardiovascular en la R con una indicación 2A nivel de evidencia B. O sea que si vos vivís en Europa, llegás a mi consultorio, yo te tengo que sacar el score europeo y después a ese resultado multiplicar por 1.5 para obtener tu riesgo y basarme en las recomendaciones según ese riesgo estimado. Las guías de los reumatólogos, que se llaman EULAR, que también tienen una update que hicieron en el 2016, dicen lo mismo. Considerar utilizar este mismo factor de corrección, que en realidad debe salir, ¿se acuerdan del metaanálisis que yo les mostré al principio, que más o menos había un 50% más de riesgo? Bueno, a grandes rasgos sale de ahí, para estimar el riesgo, excepto el QRIS porque ya incluye la variable R y ya lo ajusta por, como les había mostrado antes, por 1.4. O sea, no puedes, si no lo está haciendo dos veces lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que te dicen, insisto, son dos guías del año pasado, tanto las nuestras como las de los reumatólogos. Coinciden en ese sentido. Ahora fíjense en este trabajo mexicano, chiquito, por cierto, pero que ya volvió a sacarle diferentes scores luego y después los ajustaron por 1.5. ¿Y qué vieron? Fíjense que el porcentaje de pacientes clasificados como alto riesgo siguió siendo muy bajo. Y sí, era obvio. Hay muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes con AR. Entonces es muy poco probable que
por más que yo multiplique por 1.5 el riesgo, obtenga categorías de riesgo diferentes. En la práctica va a seguir pasando esto, que el porcentaje de pacientes con riesgo bajo con riesgo alto va a seguir siendo muy bajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo que hacemos habitualmente, que discutimos todos los años, cómo mejorar la estratificación de riesgo en el paciente en prevención primaria en general. Por lo menos vamos a ver qué hay específicamente en la R. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo buscar otro biomarcador? Ya hablamos de la PCR. Acá les voy a mostrar, es un despelote analizar la PCR en estos pacientes. Otros scores específicos para la R, les voy a mostrar que hay líneas de investigación también en eso al final. Y después lo clásico, ¿no? Buscar la ateromatosis subclínica. ¿Qué hay de placa carotidia, de score de calcio, de índice de tobillo, de aorta? ¿Hay algo en AR? Bueno, es la idea mostrarles algo. Lo de la PCR ya lo conocen, ¿bien? Estos son los diferentes estadios, acá es donde llegamos tarde, pero esto, Ridker nos mostró hace rato que hay una asociación entre quintilos de PCR y riesgo, después saben lo que pasó con la PCR, pero también se analizó en pacientes con AR. Fíjense, 650 pacientes, esto es eritro y PCR. Esto es cada 10 milímetros de eritro y cada 10 puntos de PCR. Fíjense que es cada 10, no cada punto. Porque como decíamos antes, los valores son muy altos. Y claramente encontraron en este pequeño estudio asociación significativa con diferentes puntos cardiovasculares, incluyendo la muerte. Incluyendo, si analizan, por ejemplo, para eritrosedimentación, tercilos, el riesgo aumenta. Hay como una correlación entre más inflamado estoy, más riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Varios. ¿Asociación? Sí, hay asociación, no hay duda. Ahora la pregunta no es esa, sino qué valor clínico tiene esto. Y ahí es donde tengo más dudas. Si quieren aplicar, por ejemplo, el score de Reynolds que vimos recién, le pueden poner PCR, créanme, hagan la prueba, pongan PCR de 3 o PCR de 160, no sé cuál será el máximo que habilita la plantilla matemática para poner, pero no les modifica demasiado. Eso siempre, ¿te acordás que lo hacíamos en un ejemplo? Cuando ustedes le cambian al Reynolds, si tiene antecedentes familiares o no, te cambia groseramente el riesgo. Ahora, cuando le cambias la PCR, poco. Y lo otro es lo que discutimos siempre, o sea, no encontré, al menos si ustedes lo conocen, dígame, yo no lo encontré, algún análisis que diga cuánto le agrega medir la PCR a la evaluación de riesgo tradicional. Porque esto fue lo que falló con la PCR en los pacientes de prevención primaria no AR. O sea, cuando veíamos qué corno nos agregaba la PCR a lo que ya calculábamos con los scores tradicionales, la ROC no se movía casi nada y el índice de reclasificación neta era muy pobre. Por eso también perdió valor clínico la PCR. Bueno, ¿pasará lo mismo acá en la R? No tengo idea, no lo encontré. Pero son preguntas que yo me hago antes de decir que estos marcadores podrían ser utilizados para mejorar la estratificación de riesgo. ¿Qué pasa con la placa carotidia? Bueno, con la placa carotidia, este es el grupo más representativo en pacientes en general, que es el grupo ARIC, que también encontró claramente una asociación entre placa y mayor riesgo. ¿Pero qué pasa en el paciente con AR? Bueno, lo primero que les puedo mostrar es que hay varios trabajos que muestran que la prevalencia de placa en los pacientes con artritis reumatoidea es siempre, independientemente del grupo etario que analizan, más elevada que en los pacientes sin AR. Pero esto es prevalencia y son trabajos chicos, fíjense, 98, o sea, van a encontrar este tipo de trabajos. También pueden encontrar trabajos prospectivos, donde lo que se va a medir es la tasa de eventos prospectivas. Fíjense, pacientes con AR 600 y pico, bien. Los que no tenían placa carotidia tenían esta tasa de eventos, los que tenían una placa de un lado, placa de un lado tenían esta tasa, y si tenían placas de los dos lados, ergo, una enfermedad más difusa, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto está estimado, esta tasa, cada 100 pacientes año. ¿Qué nos dicen las guías de ecodoppler carotidio en el paciente con AR? Las nuestras nada, pero las de ellos, cuando digo ellos me refiero a los reumatólogos, exacto, ponen esto. Podría considerarse como parte de la estratificación de riesgo cardiovascular, que para ellos es bastante novedoso, porque nosotros venimos hablando de IMT y de placa, no nos gustó el IMT, ya no lo usamos más, pero hace rato, pero esto aparece, les digo, en las actualizaciones del año pasado. Ahora yo voy con la lupa, como siempre le busco ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con esto,
que el nivel de evidencia, ellos utilizan la escala Grace, 3, 4, es decir, esto es caso control o serie de casos. Bien, cuanto más grande, peor, digamos. Fíjense, la fuerza de recomendación también es pobre. Y el grado de acuerdo, esto es muy cómico, porque ellos agarran y se ponen entre todos los que escribieron la Task Force, dicen, bueno, a ver, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo? Bueno, el grado de acuerdo fue 5.7. O sea, tampoco ni ellos, los que escribieron, se pusieron del todo de acuerdo. Pero bueno, está escrito y está documentado que podríamos utilizar el Doppler carotídeo como parte de la estratificación. ¿Qué pasa con el score de calcio? Y acá algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque hay poco. Antes de que aparezcan 50 papers de esto es algo que hacer. Este es el MESA. Lo que repetimos cada vez que hablamos de score de calcio, el MESA, el estudio madre que mostró más score de calcio, más riesgo. Muy poquito encontré en AR. Hay un pequeño trabajito, fíjense, la N, ¿no? Esto es score de calcio medio y estos los pacientes que tenían un score de calcio más de 0. Significativamente hubo más proporción de sujetos con AR con score de calcio mayor de 0 y con una media mayor también. Dicho de otra forma, si tenés AR, tenés 5 veces más chance de tener un score de calcio mayor a 0, a pesar de que te ajusto por edad y sexo. Insisto. ¿No? Pero bueno, es lo que hay. Y encontré este trabajo de aorta, que nada, me pareció interesante porque era un número interesante, 11.700 pacientes con AR y 57.000, casi 58.000 controles, y vieron prevalencia de aneurisma de aorta abdominal. Bien, que encontraron que los pacientes con AR, fíjense, 0.72, control 0.49, esto representa un 40% más chance de encontrar un aneurisma de aorta abdominal en el paciente con AR. Ahora, ¿esto justificaría un screening? Esta al menos fue la pregunta que yo me hice. Agarré y lo llamo a Ignacio Bluro y le digo, ¿a vos te parece que, porque me suena poco 0.70, por más que es el doble, o es un 40% más, suena igual poco como para justificar una estrategia de screening? Y efectivamente él me dice que cuando hicieron la argumentación para justificar o para recomendar el screening de aneurisma de aorta abdominal en la población general, más que nada en Inglaterra, digamos, y los controlaron, vieron que son sujetos más de 65 años o que fumaron o exfumadores o hombres, digamos, como un grupo bastante selecto. Bueno, el resto que quedaba afuera tenía más de 1%, o sea, y los dejaban afuera. O sea que es difícil que con esta tasa, si esto realmente se replicara en otras poblaciones, se recomendara, porque tendrían que entrar todo el resto también. Insisto, acá hay muchas personas jóvenes, acá hay muchas mujeres, o sea, tengan en cuenta que son poblaciones más jóvenes y con más mujeres de las poblaciones en prevención primaria que estamos acostumbrados a ver. De la placa vulnerable al paciente vulnerable, lo repetimos hasta el cansancio, que una placa vulnerable es core lipídico grande, capa fibrosa delgada y un gran componente inflamatorio. Sin embargo, para siempre tener algo que criticar y mostrar algo contradictorio, un tal Fuster, hace un par de años, creo que fue en el 2015, saca este artículo sobre el mito de la placa vulnerable. Es decir, todo lo que hablamos de la placa vulnerable es un mito. Y se los recomiendo porque está muy bueno el artículo, pero básicamente lo que me gustó de la conclusión que hace este aprendiz Fuster es que él dice, ¿por qué algunos pacientes que tienen, estos dos pacientes tienen la placa vulnerable? ¿Por qué algunos pacientes van a la cicatrización y se curan y nunca tienen un evento, y otros van directamente al evento y hacen la trombosis? Si los dos tienen la placa vulnerable, los dos tienen el core lipídico, los dos tienen la capa fibrosa delgada y los dos tienen componente inflamatorio. Bueno, él dice que la explicación está por esta balancita, que tiene que ver con los factores pro o anti trombogénicos que están probablemente en la sangre y que hacen que vayas para allá o vengas para acá. Entonces, eso se pega a este gráfico que ya tiene muchos años, pero que hablaba del paciente vulnerable. O sea, es verdad que existe, una placa vulnerable, pero también existe la sangre vulnerable y en el caso de las enfermedades cardiovasculares también el miocardio. Pero ¿a qué voy con esto? Que las enfermedades inflamatorias crónicas probablemente actúen en estos tres grupos, no solamente aumentando la posibilidad, como veíamos al principio, de que una placa sea más inestable que la otra, sino generando un montón de mediadores en la sangre que hagan que más flechas vayan para allá que vengan para acá, en cuanto al gráfico que les mostré recién. Entonces creo que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas.
Probablemente hace 10 años ni hablábamos de esto, hace 5 un poco, y ahora hablamos bastante, y lo mismo si ustedes ponen en PubMed la cantidad de publicaciones que hay sobre AR y riesgo cardiovascular, van a ver una curva ascendente terrible en estos últimos años. Y eso está bueno. Lo primero que tenemos que hacer es oficializar el problema. Tenemos un problema, tenemos pacientes con más riesgo y no sabemos bien cómo estratificar y por lo tanto cómo actuar en consecuencia todavía. Pero lo primero que tenemos que hacer es oficializarlo. ¿Y cómo lo oficializamos? A través de las guías, que es lo que todos los médicos miran. En los europeos, en la primera versión, en la del 2012, ya hicieron un apartado en el cual ponen, si ustedes lo leen, bastante gris, porque no dice muchas cosas, lo nombra muy por arribita, sin dar muchas recomendaciones, pero ponen a las enfermedades autoinmunes, a la psoriasis, a la AR y al lupus, ya con su respectivo apartado. Esto antes no estaba, apareció a partir de 2012. En la versión que les mostré antes, del 2016, siguen estando, figura como un grupo de enfermedades autoinmunes y siguen diciendo más o menos lo mismo, agregaron lo de esto de 1.5 que yo les decía y un par de cosas más, pero lo oficializaron el problema. La NLA, los americanos lipidólogos, también en un apartado, en el apartado 4, al fondo, a la izquierda, después pero lo pusieron. Ponen que hay diferentes grupos, entre ellos el HB, las enfermedades reumatológicas, que aunque la evidencia no es robusta, tienen más riesgo cardiovascular. Oficializan el problema. Lo segundo que podemos hacer es tratar de mejorar lo que decía la estratificación. Sabemos que los scores tradicionales no son muy buenos y que tenemos alguna otra herramienta. ¿Cómo podemos hacer? Les contaba que hay grupos de investigación que están tratando de hacer scores específicos. ¿Cómo se hace un score específico? Bueno, agarrar justamente un grupo con AR y buscar variables características de estos sujetos que no están en los scores tradicionales. Por ejemplo, hay medidas que ellos utilizan de calidad de vida, hay medidas que utilizan los reumatólogos en cuanto a la cantidad, al grado de inflamación que tiene la enfermedad, el uso, por ejemplo, de corticoides, ¿bien? O la duración misma de la enfermedad. Es lo mismo tener 2 años de artritis reumatoidea que tener 25 años de artritis reumatoidea. Parecería que no, pero si vos no lo colocás y no lo analizás en una corte para ver si esa variable se asoció con el evento, es muy difícil que vos lo puedas cuantificar. Bueno, hay ciertas líneas, esta es una línea, fíjense que 23.000 sujetos, 2 años de seguimiento, está publicado, es un score que con estas variables, además de los factores de riesgo tradicionales, como usa el Framingham u otro, pero que incluye estas variables típicas de la R, te dice el riesgo cardiovascular. Los europeos, también el año pasado, sacaron este artículo, que ¿qué quisieron hacer? Adaptar el score europeo a los pacientes con AR, yendo a buscar en sus bases variables típicas de la AR. Y encontraron esto. A la izquierda está el score tradicional, barras negras es lo que pasó, barras blancas es lo que dije que iba a pasar, y a la derecha es el score adaptado, es decir, incluyendo las variables propias de la AR. Y fíjense que no cambió mucho. Quizás estos son decilos del score, en los decilos intermedios, uno podría decir, porque fíjense lo que pasaba acá, siempre observaba más de lo que decía que iba a pasar, excepto en el extremo, siempre me quedaba corto con el cálculo de riesgo, siempre me quedaba corto, pasaban más cosas de lo que yo decía que iba a pasar. Bueno, acá emparejaron un poco, pero hasta ahí nomás. Bien, por ahí emparejaron un poco los extremos. Y esto se ve bien en la curva ROC, fíjense que fueron casi iguales. O sea, fue un intento, no alcanza para decir, bueno, ahora voy a empezar a usar el score adaptado. No. Pero les muestro estas 2 líneas porque se está tratando de hacer una herramienta predictiva con un poquito de mayor precisión. Esto no sé qué es. Tercer punto. Decíamos, oficializar el problema. Segundo, tratar de buscar herramientas para mejorar la estratificación de riesgo. Tercero, hay que investigar mucho más la asociación entre los tratamientos y el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoidea. Sabemos poco. Y está bueno porque hay un montón de investigaciones en curso. Uno podría decir, los tratamientos que reducen la morbimortalidad en la población general, ¿impactan igual en el sujeto con AR? Por ejemplo, aspirina. Tu tema. Por ejemplo, estatinas. ¿Bien? ¿Impacta lo mismo la estatina que yo le doy a cualquier paciente en el paciente con AR? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, acá estaba lo de las estatinas. Y la otra pregunta también no deja de ser menos interesante. Los tratamientos que usan los reumatólogos para desinflamar al paciente que tiene la AR,
¿podrán tener un impacto sobre el riesgo cardiovascular? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando uno analiza estatinas y AR, entra en un mar de cosas, pero no encuentra nada. Por lo menos es lo que me pasó a mí, encuentra muy poco. Este es un estudio, le muestro, de menor a mayor, un estudio que evaluó regresión de placa. Como tenemos tantos trabajos hechos en cardiología de estatinas y regresión de placa, bueno, acá en realidad lo que midieron es la altura máxima de la placa carotidia, un estudio, fíjense, pocos pacientes, 18 meses de rosuvastatina, y lo que han demostrado que redujo la altura máxima de la placa, como los primeros trabajos incipientes que fueron saliendo en cardiología. Después van a aparecer cortes, 4.5 años de seguimiento, pacientes con AR que iniciaban estatinas versus pacientes con AR que no tomaban, y que van a medir la incidencia de eventos, y que van a encontrar que en una corte los sujetos que empezaban a tomar estatina tuvieron 21% menos de riesgo cardiovascular. Entonces me falta un slide todavía, este me pareció interesante porque es otra corte, pero con un poquito mayor de cantidad de personas, en realidad esto es personas año. Fíjense que los pacientes con AR que dejaban de tomar la estatina, esto está midiendo discontinuar la estatina. Los que dejaban de tomar la estatina tuvieron un 79% más de mortalidad cardiovascular y un 60% más de mortalidad total en comparación a los sujetos que no dejaban de tomar la estatina. Corte. Yo me preguntaba, ¿puede ser que a nadie se le haya ocurrido hacer un ensayo clínico randomizado y agarrar? Porque eso es lo que tenemos que tener. Es decir, un grupo de pacientes con AR, a la mitad le doy estatina, a la mitad le doy placebo, lo sigo unos años y me fijo a ver qué pasó. ¿Estatinas con una dislipemia o sin nada? No, estatinas así a lo HOPE 3, digamos. Claro, es decir, ¿tienen riesgo? Sí, entonces le doy. Fijo. ¿Bien? Después analizo qué pasó con... Bueno... Está bien, pero digo, se ha hecho cada estudio randomizado en cada escenario. Esta pregunta me parece que era. Y lo encontré. Pero encontré esto que los quiero compartir porque es raro. Encontré un trial, TRACE-AR, que es un ensayo clínico randomizado, cuyo punto final primario fue todo esto, como un punto final combinado de varios eventos cardiovasculares, con una interesante, casi 3.000 pacientes, la mitad era con AR y la mitad no tenía AR. No, perdón, pacientes con AR, dije una pavada. Casi 3.000 pacientes con AR, eran más de 50 años y tenían más de 10 años de enfermedad. Un grupo bastante interesante. Y les dieron atorva 40 versus placebo. No está publicado esto, al menos no, miren que lo busqué por arriba, por abajo, no lo encontré publicado. Lo encontré publicado en esta cita que está acá, pero como póster. O sea, evidentemente se ha mostrado en algún congreso y después han publicado el póster. Pero no encontré el trabajo original. Así que los datos... 2.5 años de follow, ¿por qué? Porque se suspendió prematuramente porque no les daba, porque no tenían eventos. Ellos habían calculado, esto es lo que siempre les digo, vean la letra chica. Habían, fíjense, 24 pacientes del grupo atorva y 36 del grupo placebo solamente tuvieron eventos, muy poquitos eventos. Y ellos habían calculado una tasa X y tuvieron una tasa mucho menor. Entonces se quedó corto de poder el estudio para demostrar una diferencia. Y de hecho, como no tenían eventos, decidieron suspenderlo antes. Así que nos quedamos con la duda que hubiera pasado si hubiéramos tenido un estudio mejor diseñado y con un seguimiento un poco más. La tendencia fue clara, hubo una reducción claramente, pero como hubo tan pocos eventos desde el punto de vista estadístico, esto no sirvió para demostrarlo. Pero y pasa lo que hablamos siempre acá en el Consejo, ¿por qué los trabajos que son negativos no se publican? El famoso sesgo de publicación. O por ahí, no sé, la semana que viene se publica, pero la verdad que si esto hubiera dado, hubiera estado a los 2 minutos publicado en el mejor journal de reumatología. Pero bueno, a veces pasa. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con el paciente? ¿Le doy estatina o no le doy estatina? Porque ya vimos que tengo algunos estudios chiquitos de regresión, tengo algunas cortes, y tengo este ensayo que es una cosa mixta que no me termina de definir. ¿Qué hago? ¿Les doy estatinas? Y bueno, esto es... Fíjense, ¿qué haría yo si tengo 700 pacientes? Esto es en Francia, ¿no? 700 pacientes que con AR vienen a mi consultorio y yo les aplico o las guías europeas, o el ATP3, o las guías AJA 2013. Hombres, mujeres, para que no se enoje nadie por los colores, porque ya ha pasado con los huevos Kinder, digamos, estos hombres, estas mujeres, fíjense la proporción de sujetos hombres que yo medicaría con estatinas según las guías. ¿Cuáles? Estas. Si vos estás en Europa, te atiendo en Italia, entonces solamente un cuarto de los hombres se va con estatina. Ahora, si estás en Estados Unidos
y me guío por las últimas guías, porque también está el que no le gusta y usa las otras, bueno, 78% se va con estatinas. Y si sos mujer, y nada más un 9% en Europa y un 38% si sos americano y te guías por las últimas guías. O sea, que vemos una gran discordancia entre... Son todos pacientes con AR que van a entrar a nuestro consultorio y algunos se van a ir con estatinas y otros no. Depende de dónde estés, depende de quién te vea, depende de qué guía, es un despelote. O sea, tenemos un problema. Y esto se ve reflejado. Este trabajo, ¿se acuerdan del Dutch que les mostré en Holanda? Los 720 pacientes. Fíjense, la mitad de ellos, o bien tenían indicación de estatinas, pero no estaban tratados, o bien estaban tratados y no llegaban a la meta. La mitad de los sujetos. ¿Bien? Esto es en la práctica real, digamos. Y si solo analizábamos los pacientes que tenían alto riesgo, peor. 51% tenía indicación y no estaba tratado, y 44% estaba tratado pero no lograba el objetivo. O sea, peor, los de alto riesgo, peor todavía. Estaban subtratados. Entonces mi pregunta, y siempre para debatir y para discutir, porque obviamente esto es arbitrario, nosotros las últimas guías de lípidos que tenemos europeas son del año pasado, que siguen manteniendo escalas, digamos, grupos de riesgo y metas, ¿bien? Y acá teníamos todo el maratón de gente que tenía que tener una meta exigente. ¿Deberíamos poner a la artritis reumatoidea en este grupo? No lo sé, pero es una pregunta. Si tienen más riesgo, ¿deberíamos poner a la artritis reumatoidea acá? ¿Con los coronarios, con los diabéticos? ¿O acá? No lo sé. Multiplicando por 1,5, la mayoría de las veces vamos a estar acá. Eso es lo que va a pasar en la práctica. Y no sé si está bien eso. Tampoco sé si está bien esto, pero es lo que tenemos que empezar a debatir y a investigar en los próximos años. Es más, muchos de ustedes ya la leyeron, pero estas guías de endocrinólogos que son de este año, serían las últimas guías que tenemos de lípidos, fíjense que hicieron una nueva categoría, el riesgo extremo. Suena bárbaro. O sea, qué feo que decirle a un paciente, señor, usted tiene un riesgo extremo. ¿A qué llaman riesgo extremo? Bueno, si hiciste enfermedad vascular progresiva a pesar de haber estado en meta menos de 70, si sos diabético y además sos vascular, o si tenés HF y además sos vascular, o si sos renal y además sos vascular, o si tuviste enfermedad prematura. Todo este combo tenés un riesgo extremo. ¿Y qué te dicen? Que tenés que tener menos de 55. Ya cambiaron. Este oficializó el primer valor. En realidad el primero fue las guías de la SAL, que ya habían puesto el valor de 50. Y ahora estas guías. ¿Bien? La AR tendría que estar acá, tendría que estar acá. No lo sé. No están hoy. Entonces, como no están, no la podemos analizar de esa forma cuando tenemos el paciente en nuestro consultorio. Pues si no sería más fácil. Y la otra pregunta, ¿los fármacos que usan los reumatólogos pueden bajar el riesgo cardiovascular? Y fíjense, este megametanálisis, 34 estudios, son todos estudios observacionales, por supuesto. 28 de esos 34 eran en AR, pero fíjense los números, ¿no? Casi 237.000 sujetos y más de 5.400 eventos. Había algunos trabajitos con psoriasis. ¿Qué es esto? Inhibidor de TNF. ¿Qué nos dice este metaanálisis? Que los que estaban con inhibidor de TNF, de TNF, fíjense que hubo una asociación, una reducción significativa de stroke, de infarto y de eventos cardiovasculares. ¿Cuánto? Entre un 30 y un 43%. Mucho. Metaanálisis. ¿Bien? Pacientes con AR que estaban con el inhibidor de TNF versus los que no lo estaban, tuvieron menos eventos cardiovasculares. ¿Es un trial randomizado? No. ¿Es un metaanálisis randomizado? Menos. Pero es un metaanálisis con varios estudios observacionales y con un N importante. Fíjense, metotrexate. Lo mismo. Los que estaban con metotrexate tuvieron menos riesgo de eventos cardiovasculares y menos infarto. Y van a empezar a ver registros como el Corona, bien, que siguen diferentes grupos de fármacos utilizados para artritis reumatoidea, por ejemplo, tofacitinib, los biológicos, y que miden los que nos interesa a nosotros. Si tienen eventos, lo empiezan a medir. Antes, ni bolilla, ¿qué importaba? Bueno, ahora sí se está midiendo. Se está midiendo porque, habrá algún grupo que tiene más impacto, otro grupo que... No importa, se está empezando a medir. Y eso, de alguna manera, es cambiar la perspectiva. O salen artículos como estos. La seguridad cardiovascular en los pacientes con AR, que en este caso están tomando tofacitinib, que es un biológico. O sea, no solamente que ya lo buscan en los registros, sino que además lo utilizan como para publicaciones. Y entonces van a encontrar gráficos como esto. Agruparon varios trabajos en fase 3, en fase 2 y fase 3. Esto es tofacitinib,
esto es placebo y estos son diferentes dosis. Fíjense que miden los eventos cardiovasculares. En este caso fueron más bajos que el mismo placebo. No alcanza para tomar ninguna conclusión, pero digo, lo están midiendo. Lo están midiendo. Son estudios que se diseñan en general para ver si el AR mejora o no mejora, no para ver si tiene un infarto o no tiene un infarto. Pero sin embargo lo están midiendo. Pasó algo con la diabetes. Con la diabetes antes, bueno, era mejoraba o no mejoraba la hemoglobina glicosilada. Bueno, pero ahora nos importa si se muere o no se muere, si tiene infarto o no tiene infarto. Con los hipoglucemiantes lo vamos a ver en el Ateneo próximo, ¿no? Ahora es casi como una norma que vos, si querés venderme un fármaco nuevo para diabetes, me tenés que demostrar que al menos no aumenta la mortalidad cardiovascular. Bueno, y acá está pasando lo mismo. Y con la inflamación, bueno, esto lo vamos a ver en próximos congresos y ateneos, pero ustedes saben que hay 2 mega ensayos en este momento en curso, bien, uno con metotrexate a baja dosis, esto población general no es AR, y otro con un anti-interleuquina 1 beta, o sea, a vos te agarro y te doy metotrexate a baja dosis versus placebo. Es así. ¿Qué pasa si va a dar? No lo sé. Pero ¿cuál es la hipótesis de estos son mega ensayos? Estos son los que nos gustan a nosotros, los ensayos randomizados con miles de pacientes. No sé qué vamos a hablar, pero digamos, la hipótesis es, si yo te desinflamo, digamos, puedo tener un impacto. ¿Pasará lo mismo con los fármacos antirreumatológicos? Y bueno, la teoría podría decir que sí. Bueno, y finalizo esta charla con un concepto que también me parece interesante, que es la paradoja lipídica en los pacientes con AR. ¿A qué me refiero con la paradoja lipídica? Yo les puedo decir, los pacientes con AR tienen menos colesterol que la población general, sin embargo tienen más riesgo. No entiendo. Sí, los pacientes con AR tienen menos colesterol y tienen más riesgo, pero ¿cómo? Si tenés más colesterol y más riesgo. Bueno, ahí empezamos mal. Y te la completo la paradoja. Si vos al paciente con AR lo tratás, le aumenta el colesterol, sin embargo el riesgo le baja, el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, esto es la paradoja de los lípidos. Esto hay miles, bien, pero simplemente porque esto es una serie grande de Estados Unidos, fíjense que los niveles medios de colesterol, LDL y, en este caso HDL fue bastante parecido, pero colesterol y LDL significativamente fueron más bajos en los pacientes con AR que en la población sin AR. ¿Y esto por qué? Bueno, porque digamos, el paciente que está inflamado, el paciente con AR, tiene de alguna manera mayor catabolismo del colesterol, entonces tiene niveles más bajos de colesterol, pero tiene más riesgo. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿cómo será la curva de colesterol y riesgo en los pacientes con AR? ¿Podrá ser así, como estamos acostumbrados, o podrá ser así? No lo sé, porque por ahí, obviamente, si yo al paciente con AR le aumento demasiado el colesterol, el peso del colesterol tiene un peso por sí solo como para aumentar el riesgo cardiovascular. Pero en estadios intermedios que por ahí compensa con todo el proceso inflamatorio que aumenta el riesgo, por ahí es donde se genera la paradoja. Y puede pasar que inclusive a niveles muy bajos de colesterol, porque está muy inflamado, el riesgo cardiovascular vuelve a aumentar. Pero por la inflamación, el colesterol es un marcador en todo caso. ¿Bien? Pero desde lo epidemiológico yo puedo estar viendo esto. Así que ojo, porque que esté acá no quiere decir que tenga poco riesgo. Puede decir que el paciente esté muy inflamado y que tenga más riesgo por más que tenga colesterol más bajo. Esto es la paradoja de lípidos. Y uno puede decir, bueno, a través de la inflamación, como decíamos, el paciente con AR baja el colesterol, baja el LDL e inclusive puede bajar el HDL. Pero lo que se vio es que lo que sí se altera es lo que se llama el índice heterogénico. O sea, la relación colesterol-HDL, ApoB, ApoA, e inclusive las partículas pequeñas y densas, cuando estás inflamado está peor. O sea, puedes tener un poco menos de colesterol, pero la relación heterogénica, el índice heterogénico, es peor. Y eso no nos conviene. Hay algunos trabajitos chiquitos, como todos, que asocian, en este caso ApoB o la relación ApoB-ApoA, y en este caso la progresión de score de calcio coronario después de 3 años de seguimiento. Y lo que vieron es que significativamente los pacientes que progresaban tenían basalmente mayores niveles de ApoB y peor relación ApoB-ApoA. Y lo otro que es interesante, el paciente que está inflamado altera la dinámica del funcionamiento del HDL. Más allá de la cantidad de HDL, la calidad de HDL, todas las moléculas, las proteínas, las enzimas y cuanto ese elemento se le quiera pegar o despegar a la molécula de HDL, que ya conocemos que es una molécula muy compleja, se ve influenciada por la inflamación.
Y después están los fármacos que se utilizan, ¿bien?, para la R, que, fíjense las flechitas, hay muchos de ellos que modifican los niveles de colesterol, o sea, nos ponen otra cosa más encima. Para hacérselo fácil, les pongo el ejemplo del tofacitinib. En los pacientes con AR dijimos, tienen más catabolismo, van a tener menos colesterol que los voluntarios sanos que tienen menos catabolismo y tienen más colesterol. Cuando yo los trato, por ejemplo, con tofacitinib, que insisto es un biológico, bueno, se desinflaman, y como se desinflaman, baja el catabolismo, y como baja el catabolismo, aumentan el colesterol HDL, pero mejora el índice aterogénico. ¿Bien? Ese podría ser el mecanismo. Acá en gráfico es lo mismo, fíjense, esto es placebo y estos son 2 dosis de tofacitinib. ¿Qué pasa con el cambio porcentual de LDL? Aumenta. ¿Cuánto? Un 10, un 15, hasta un 20%. Es esperable. Fíjense, el paciente que lo trata aumenta el LDL, sistemático. Sin embargo, podría bajar el riesgo. Esa es la paradoja. Lo mismo también aumenta el HDL. Esto es placebo, estos son las 2 dosis de tofacitinib. Y empiezan a haber publicaciones en las cuales ya combinan los biológicos con las estatinas. Pequeños estudios, no se piensen que son mega trabajos, pero ya empiezan a evaluar qué pasa con el paciente. Al darle tofacitinib, en este caso por ejemplo, esto es LDL y colesterol total. Fíjense que obviamente, como decíamos, sube, pero obviamente darle la estatina, obviamente lo ponemos en una ubicación con un colesterol mucho más bajo. Empiezan a aparecer estas cosas. Y empiezan a aparecer estas cosas con medicación, en este caso también tofacitinib. Fíjense que ciertas proteínas asociadas al HDL, aumenta PON1, aumenta el ECAT, baja el amiloide sérico, que en conclusión hacen que esta molécula compleja funcione mejor. Lo mismo con este estudio en el cual evaluaron el metotrexate solo o en asociación con otros fármacos para la R. Nuevamente, al medicarlos, cambiaba la composición de la molécula HDL y por lo tanto hacía que esa molécula funcione de alguna manera mejor. Bueno, para terminar, las enfermedades inflamatorias sistémicas, entre las cuales se encuentran la AR, comparten innumerables bases fisiopatológicas con la aterosclerosis y sabemos que estas implican mayor riesgo cardiovascular. Es probable que hoy estemos subestimando el riesgo cardiovascular en estos pacientes y por lo tanto estemos brindándoles menos estrategias en prevención cardiovascular. Necesitamos conocer mucho más sobre los tratamientos específicos que usan los reumatólogos que nosotros no estamos acostumbrados a ver, no sabemos ni cómo funcionan. Bueno, tenemos que empezar a entender cómo funcionan y a exigirles en los trabajos qué pasa con el riesgo cardiovascular, así como insistir en los fármacos que ya usamos nosotros y que ya tenemos demostrado en la población general, a ver qué pasa en los pacientes con artritis reumatoidea. Y lo último que debemos, como decíamos antes, estratificar el riesgo cardiovascular, pesquisar los factores de riesgo. Nosotros lo hacemos de rutina, pero esto también hay que, esta otra partida es mostrárselo a los reumatólogos. Es decir, el reumatólogo que ve al paciente, ¿le toma la presión al paciente? ¿Le pregunta si fuma o no fuma? ¿Le mide un colesterol? Créanme que a veces no. Pero a veces cada vez se lo van a tener que hacer más, porque esto se impone. Entonces, si no se lo hace el reumatólogo, se lo hacemos nosotros, pero alguien se lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque queremos precozmente instaurar un tratamiento. Y lo que es, creo, es imposible si no, trabajar en equipo. O sea, es bueno trabajar en los lugares donde estamos, asociarse con un grupo de reumatólogos y un grupo de cardiólogos o de gente que haga prevención cardiovascular y trabajar en equipo. Si ellos no pueden, no quieren, no les interesa o se les complica hacer una evaluación de riesgo cardiovascular, que venga para acá. No hay problema. Y cuando nosotros nos ponemos muy despelotados con los fármacos, que vaya para allá y trabajemos en equipo. Creo que acá está la clave y seguir investigando de todas las cosas que faltan. Muchas gracias. Creo que acá terminó. Obvio. Había otro. Espera que si no, no queda grabado. Pasale. Eso me vengo acá. Excelente tu charla. Quería comentarte que seguramente vos ya lo tuviste en cuenta, que el grupo de AR es un grupo tan heterogéneo desde la población hasta el tratamiento, porque tiene tanta cantidad de tratamiento y tantas drogas que es bastante difícil compararlo. Entonces, como es difícil la PCR, que en realidad yo creo que ni siquiera debería ser tomado en cuenta para riesgo cardiovascular porque varía tanto durante la evolución de la enfermedad por la PUC de la enfermedad crónica, que creo que ni siquiera podríamos evaluarla para lo cardiovascular. Lo mismo para comparar los pacientes, porque vos comparás con la droga
de base que tiene que ver con un biológico o con drogas moduladores por vía oral, metrotexat, leflunomida, lo que sea, y después aparte toman 3 drogas más, antiinflamatorio, corticoide o no corticoide o lo que sea. O sea, es bastante difícil encontrar el grupo que se pueda comparar exactamente. ¿Cómo haces para sacarle el efecto del antiinflamatorio en la evolución? Fue lo que pasó cuando descartaron el celecoxib, que lo compararon con un tratamiento que no tenía nada que ver, que porque tomaban diclofenac, ibuprofeno o naproxeno, que sabemos todos que el efecto era absolutamente diferente a lo que hacía el celecoxib. Pero está bueno lo que dijiste de la guía del riesgo, y no sé si vos me dirás si estoy equivocada. Está bueno que ellos se orienten sobre los reumatólogos, al menos en Europa, que ya lo nombraron, con respecto a la guía cardiovascular, porque creo que es bastante poca los médicos reumatólogos que mandan a hacer el control cardiovascular, pero que creo que los factores de riesgo o la guía o no sé, la categorización la deberían hacer los cardiólogos sin ninguna duda. Me parece que no hay que dejar libre albedrío del reumatólogo. Pero el tema se está instalando entre ellos, y eso lo ves en sus congresos, en sus guías, como lo mostré, pero en sus congresos, Martín también ha hablado, digamos, están haciendo participar, generalmente lo llaman a los cardiólogos, digamos, porque ellos son temas que por ahí no manejan, pero les están dando bastante bolilla al tema del riesgo cardiovascular, si le tienen que dar estatinas o no, o sea, es un tema que, insisto, hace pocos años que se está empezando a dar bolilla desde el lado de ellos y también desde el lado nuestro, porque yo no sé si hace 10 años atrás venía un paciente con artritis reumatoide y vos decías automáticamente se te prendía la luz diciendo este paciente tiene más riesgo, no sé cuánto, no sé cómo, pero tiene más riesgo. Entonces lo veías con otra lupa. Yo creo que ahora lo estamos cada vez haciendo más. Entonces, al menos ¿qué me pasa a mí? Vimos que no hay una herramienta ideal. Yo me puedo poner en decir, bueno, lo voy a multiplicar por 1.5 porque la guía europea lo dice, y a partir de eso sigo como si fuera un paciente más del general. Pero no estoy convencido de eso yo. No me termina de cerrar. Entonces, por ahí ese paciente que sé que tiene R, soy más incisivo, le pido el Doppler carotidio, por ahí si tengo la posibilidad le pido un score de calcio. O sea, no digo que eso sea para generalizarlo, pero que lo miro al paciente con otra perspectiva, porque digo, este paciente tiene más riesgo y como las herramientas que tengo actualmente son deficientes, trato de arrimar el bochín con alguna otra información. Eso es lo que nosotros al menos estamos haciendo en el hospital, pero si vos me decís, ¿eso está avalado por una guía o un ensayo randomizado? Por supuesto que no, como tantas cosas que hacemos en la medicina, pero usar mucho el juicio clínico y tratar de usar todas las herramientas que tenemos hoy en prevención para ver si ese paciente al final al cabo lo tengo que tratar más agresivamente o no, porque no todos los pacientes, por ahí como yo decía, todos tienen que ser categorizados en una misma categoría y darle estatinas buscando una meta. Nadie lo dice eso por ahora. Simplemente yo lo pongo un poco para jugar y para pensar juntos, pero digamos no está escrito en ninguna guía. Pero por ahí en un futuro sí. Si aparece un trial, si ese trial que yo les mostré, que en algún momento lo van a publicar, calculo, hubiera dado un 35% de reducción significativa, sin ninguna duda, ¿quién no te podía decir a vos, meté a la R, hay que darle estatina a todo el mundo, a todos los pacientes con R? Ahora, no les dio. Tiene problemas metodológicos, lo calcularon mal, lo que vos quieras, pero todavía estamos con una incertidumbre que hay muchos trabajos en curso que nos van a ir dando información en el futuro. Jóvenes y mujeres. Los dos factores principales de peso en la función de riesgo cardiovascular son la edad y el sexo. Y esta población habitualmente es mujer y son jóvenes, que es el problema que tenemos con la función de riesgo en la población general. ¿Sí? Y yo la verdad no sé si es tanto el LDL o si es la inflamación. Cada vez, en realidad, el problema de la trombosis es netamente la inflamación, y ahí te lo demuestran los trabajos que cuando bajan la inflamación disminuyen el riesgo cardiovascular. Y creo que en algún momento va a pasar como pasó con el HIV, que se llegó a decir que el paciente con HIV debería recibir estatinas independientemente de los niveles del colesterol. Estos pacientes son de riesgo
No sé si están analizados los scores a 30 años, porque son poblaciones jóvenes, como en algún momento hablamos en la población general, pero creo que es probable que en algún momento sean del grupo que, digamos, igual como pasó con la diabetes, como se está hablando cada vez más con el HIV, que le quieran dar estatinas a todos. Es lo más probable. Vos mostraste que mejoraron con el tratamiento antiinflamatorio sin tener estatinas agregadas. O sea, es diferente. En esos metaanálisis me imagino que había de todo, pero no se dio también en los pacientes que no estaban tomando estatinas, por supuesto. De hecho, la mayoría no estaba tomando estatinas. Ahora, si en ese mega metaanálisis había gente tomando estatinas, puede ser que alguno esté tomando estatinas, pero habrá sido los menos. Hay un componente de la inflamación, como decía Martín, en sí, que todavía estamos tratando de entender, porque no tiene que ver solamente con la inflamación que medimos en la placa, como decía Fuster, la placa vulnerable. Es la sangre vulnerable, y por qué algunas placas vulnerables terminan en trombosis y otras no. Bueno, todo ese juego de miles de vías inflamatorias, inmunocomplejos, es un despelote. Además es lo mismo la R que el lupus, que la psoriasis, que tiene artritis psoriásica. No sé, y la hepatitis C. Hay trabajos con hepatitis C, estatinas en hepatitis C. O sea, hay un montón de enfermedades inflamatorias crónicas que no tenemos ni la menor idea qué es lo que está pasando, pero que bueno, que tenemos justamente empezar a investigar un poquito más, y quizás son poblaciones que se van a beneficiar con lo que nosotros usamos en la población general. Quizás tengan un sustrato inflamatorio que no... ¿Puede ser? Por ahí dentro de un par de años estamos usando nosotros metotrexate también. Bueno, eso se está testeando. Alguien dijo, vamos a probarlo. Por ahí no da nada y se terminó ahí, pero... Esa era, decía, te abre tantas puertas ver todo esto, ¿no? Y finalmente parecería ser que el mecanismo común en todos es la inflamación. Como bien estamos cayendo, nosotros decíamos el colesterol y vamos detrás del colesterol, el tabaco y todos los otros factores de riesgo, pero aparentemente el fondo común es la inflamación. Creo que por ahí el momento en que uno metotrexate versus estatina y ver cuál es más antiinflamatorio que el otro, ¿no? Lo único que cuando lleguemos con el metotrexate después empezaremos con la pancitopenia, no sé, ¿viste? No vamos a tener otro problema, pero bueno, de algo hay que... Sí, igual creo que es una dosis muy baja que usaron. Se abre un nuevo panorama, ¿no? Son me parece que, no sé si Albert te acordás, pero me parece que son dosis muy bajas. Sí. Son unas dosis bajitas que utilizaron. Pero bueno. Yo no conozco mucho el tema, pero bueno, yo hice clínica muchos años y en realidad cuando uno se acuerda de sus pacientes, creo que la gran mayoría de los pacientes cuando los seguíamos evaluando, que están tratados con artritis reumatoidea, tienen dislipemia, casi todos, y la mayoría cuando vos le hacías evaluación tienen lesión de placa. Entonces, el metotrexate disminuye, sí es cierto, es un antiinflamatorio importante, pero no disminuye la placa. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular, no estamos hablando solamente de infarto, estamos hablando de arteriosclerosis, deterioro cognitivo, enfermedad vascular periférica y un montón de cosas más que muchos de estos pacientes a veces tienen enfermedad renal y no sabemos si eso es por su enfermedad o realmente porque tienen una arteriosclerosis. Entonces creo que en realidad son muchos los puntos que quedan, que uno nos falta conocer, pero lo que, por mi poca experiencia, la mayoría de los pacientes que tienen artritis tienen colesterol en las carótidas, ¿sí? Y tienen placa en el colesterol. Entonces uno se ve tentado la mayoría de las veces de tratarlos, ¿no? Porque queremos tratar las placas, pero realmente cómo es en el seguimiento a largo plazo, cuántos de ellos tienen, viste, ACV y la verdad, no lo sé. Tal vez sea una placa que no se rompe, como en enfermedad coronaria, porque la placa de la enfermedad coronaria es una placa que se rompe. Vos tenés placa de colesterol y el efecto inflamatorio hace que se rompa la placa, trombo y lo demás. Capaz que en la artritis reumatoidea, tienen placas y esas placas nunca se rompen y solamente producen obstrucción a largo tiempo en pequeñas arterias. Pero bueno, no sé, son todas dudas que uno le queda, que es un tema lindo para desarrollarlo y verlo en el futuro, ¿no? Y ver cuál es nuestro trabajo ahí. No sé si coincidís vos más o menos con eso. A largo plazo. Creo que son más dudas de certeza, así que eso también nos deja puertas abiertas como para investigar, claramente. También lo que vos decías, bueno, no podemos decir mucho porque no tenemos experiencia. Como decís, estudio de corte a largo plazo y hacer comparativos
de pacientes con AR, sin AR, la tasa de eventos, si tienen eventos coronarios o no. Conocer eso va a ser también lo que nos haga ir detrás de qué objetivo de prevención. Mientras tengamos paciente inflamado y todo lo demás, podemos inferir que es un paciente de alto riesgo y se puede infartar, pero si no conocemos tasa de eventos también, ¿no?, en este grupo de pacientes, porque vos mostraste, por ejemplo, la enfermedad carotidia, no tienen enfermedad carotidia tan severa o lo que vos mostraste ahí. Lo otro es, el evento lo puede tener, son pacientes inflamados, lo que decimos todos, bueno, tienen mucho aumentado factor procoagulante, factor tumoral, que eso de por sí lo predispone. Por ahí es un paciente que ya tenía enfermedad aterosclerótica, agrega una AR y con esto empeora y hace un evento. O sea, hay millones de disparadores. La PCR no es todo ultrasentible, es una PCR generalizada, que no es la que medimos específicamente en el Júpiter, como en el resto, y tiene PCR alta y no es la otra. O sea, hay un montón de cosas que dicotomizan el análisis, me parece globalizado, pero que tal vez las estrategias terapéuticas, lo que decías, ¿por qué empezamos a mirarlo? Las estrategias terapéuticas, los trabajos de investigación en el análisis del uso de los productos nuevos o los biológicos han encontrado también las alteraciones en el perfil lipídico, y a partir de las alteraciones que encuentra la industria en el estudio del producto y se publica, empezamos a buscar, che, mira qué interesante, tiene alterado esto, esta droga le provoca esto, será esto lo que le provoca al otro, y empezamos a seguir esta cadena, ¿no? Es un pensamiento. Y con respecto a lo del tabaco que vos comentabas al principio, que hay varias líneas que dicen que aparentemente favorecería la aparición de la artritis reumatoidea, pero bueno, tampoco es que se ha llegado a una conclusión definitiva, porque de alguna forma tiene un perfil, digamos, ambiental y un perfil genético, entonces tendría que llegar a congeniar, encontrarse las dos cosas para generar esto. Lo difícil, bueno, lo peor es que siempre afectan mujeres agregado tabaco, los riesgos aumentan muchísimo. Ahora la pregunta es por qué nunca los alcanzamos a medir, ¿no? Siempre los scores no nos dan y siempre estamos como subtratando consecuencias que no tenemos por ahí las herramientas para directamente decir, bueno, listo, este grupo es de altísimo riesgo, ¿no? Más que el resto. Sí, lo del tabaco, la duda es si los psoriásicos por algún motivo, por ejemplo, fuman más porque quieren fumar más, o porque el tabaco los manifiesta más frecuentemente la enfermedad, entonces vos tenés más tabaquismo porque hay una asociación ahí. Es un confundidor que a veces es difícil de... Pero bueno, sí, está descrito también como muchas veces para insulinoresistencia, para sobrepeso, para el ejercicio. El paciente con AR le duele, como le duele no hace menos ejercicio y es más sedentario, y bueno, hay un montón de cosas para... Pero eso tiene que ver con... Yo me conformo con la idea de que si logramos que los reumatólogos consideren los factores de riesgo, la pesquisa de factores de riesgo, y eventualmente trabajen en equipo con gente que haga prevención, ya ganamos gran parte de la batalla. Después veremos los desafíos que tenemos para ver cómo los tratamos de la mejor forma, pero si no lo vemos no podemos ni empezar. Es así. Y que es lo que está pasando hoy. El paciente con AR, su médico cabecera es el reumatólogo. No va a ir a ver a otro. Entonces, si ellos no hacen esta pequeña pesquisa inicial, perdimos la batalla. Como las mujeres con el ginecólogo. Exactamente. ¿No? Pero eso lo hemos visto con Graciela cuando hicimos acá el curso del que se dio de prevención cardiovascular para los médicos que venían, los clínicos, los ginecólogos y los pediatras. La primera charla era que dijimos, a ver, ustedes saben cómo calcular un riesgo, y nos escribían, nos respondían, que eso lo tengo algún día para desarrollarlo, pero nos respondían como que, a ver, ¿de qué me sirve hacerle un riesgo cardiovascular? Yo soy pediatra. ¿Para qué le voy a hacer un riesgo cardiovascular? Yo soy ginecóloga. Cuando terminamos después de la presentación, de todos los temas que se le mostró, volvimos a repetir y cambió totalmente la forma de ver. O sea, también esto, ¿no?, de lo que hablamos de la ignorancia, de encerrarnos en nuestra propia especialidad. Y en ese momento, hacia el final, dijo, qué bueno que está, porque ahora uno lo mira de otra forma al paciente, ya no solamente ve la especialidad, integra un poquito más. Así que el trabajo de equipo, como decía, me parece que es a lo que hay que apostar. Bueno, muchas gracias.